Buenas noches, mi nombre es Alejandra Adpirán y yo les voy a hablar acerca de la atención integral a víctimas en el país. El conflicto armado en Colombia se desarrolla desde el principio de década de los 60. Este conflicto estuvo marcado por diferentes grupos que salieron en el momento a partir del siglo XIX y siglo XX. Comenzó por luchas independentistas de muchas poblaciones colombianas que buscaban manifestaciones sociales y de pronto de ideas o ideologías que tenían marcadas en el país. ¿Cuáles son las consecuencias, las causas y las consecuencias de este origen de este conflicto? Comenzó pues como un llamado de la población a demasiadas faltas de tipo socioeconómicos, la pobreza, falta de educación, el abandono de pronto de los gobiernos y las diferencias sociales que habían entre los núcleos familiares y los valores de la sociedad. Entre las consecuencias encontramos que el conflicto armado en Colombia ha originado abusos a los derechos humanos, diferentes violaciones a los derechos humanitarios, por ejemplo, actividades como el secuestro, el homicidio, la violación de las menores, inestabilidad de los comercios nacionales a los pequeños y grandes empresarios, privación de la libertad, desplazamiento forzado, que las familias hayan estado desintegradas, nueva aparición de grupos armados por conformaciones de pequeñas bandas en las poblaciones, pobreza, miedo y pérdida de la infancia porque muchos menores son arrastrados hacia estos eventos. En cuanto a la normativa para la atención y la reparación integral de víctimas, encontramos diferentes decretos y jurisprudencias constitucionales que conforman diferentes sentencias y que nos hablan acerca del cumplimiento de ciertas medidas de reparación y asistencia para las víctimas. Entre ellas, la ley 1448 que habla acerca de unas medidas sociales y administrativas enfocadas en diferentes actividades económicas, individuales y de tipo colectivos que permiten la valoración de las víctimas para saber cuáles son las intervenciones que se pueden generar y otras como por ejemplo el decreto 4635 que habla acerca de todo lo que tiene que ver con asistencia y reparación, el decreto 4633 del 2011 que habla sobre la protección, la reparación integral y la restitución de sus tierras, el decreto 40 y 802 de 2011 que habla acerca de la unidad de atención integral para víctimas y su creación y el decreto 790 que habla a través del Sistema Nacional de Atención y Reparación integral a las víctimas. En cuanto a la ruta de atención integral a las víctimas, tenemos diferentes inicios por donde se puede dar la atención. Sin embargo, lo principal es hacer una clasificación de esta víctima. ¿Qué necesitamos? Entonces, necesitamos conocer a la población que estamos tratando, por ejemplo, en este caso de una persona que ha sido víctima de la violencia por conflicto armado. Esta persona se reporta con su hecho victimizante, se revisa en qué clasificación o tipo de víctima se encuentra. Adicional a eso, se mira a través de un registro de identificación los ingresos y todos los servicios como los de alimentación, educación y vivienda. Se hace una valoración de la atención humanitaria que se le puede prestar y miramos a través de esto dónde se puede iniciar la reparación de la víctima, ya sea de tipo emocional, psicológico, físico o si fue una víctima que adicional de estar en un conflicto armado fue víctima de la violencia sexual. A partir de esto se hacen diferentes enfoques diferenciales que permiten revisar a través de diferentes ciclos de la vida del individuo a través del género, la orientación sexual, el grupo étnico o la discapacidad que tenga, realizar una intervención de tipo psicosocial que permita no solamente la vinculación de esta persona como una víctima, sino también como una persona en la sociedad que merece tener una nueva oportunidad y una nueva vida. Adicional a eso, se revisa si se puede hacer una remisión, además de esa atención psicosocial que estamos promocionando, otros servicios como los servicios de salud y a través de qué rutas de intervención, de acuerdo al caso, esta persona pueda poder tener la restitución a través de la atención psicosocial.
Adicional a esto, se mira si la intervención se hace de manera individual, se hace a través de su núcleo familiar o a través de la atención comunitaria. Y podemos llevar a esa persona a diferentes rutas, como por ejemplo una ruta de salud mental. Si ya es una ruta de atención en salud, son las rutas diferentes para las enfermedades o patologías que son importantes, como la convivencia y la atención y protección de las víctimas, no solamente de idea original, sino también mujeres y niños enfocados en la reparación de estas víctimas a través de esos diferentes grupos etarios. Hay diferentes medidas de reparación, como por ejemplo la que nos habla la ley de víctimas y el proceso de paz. Esa reparación integral habla además de unas dimensiones que son individuales, colectivas, materiales, morales y también simbólicas. Permite a través de 5 medidas realizar una reparación que sea de tipo integral. Por ejemplo, la rehabilitación, que habla acerca de una rehabilitación de tipo jurídico, de tipo médico y de tipo psicológico y social, que permitan restablecer todas las condiciones físicas y psicológicas de esas personas. La de indemnización, que permite que este hecho victimizante, a través de su declaración, las víctimas reciban una compensación a todos los daños recibidos y sufridos, como una indemnización de tipo administrativa para el hecho en el que estuvieron involucrados. Y la restitución, que lo que busca es que esas víctimas, a través del restablecimiento de sus derechos, puedan tener todo lo que anteriormente tenían antes de que ocurriera este hecho victimizante. Adicional a esto, es muy importante tener en cuenta que quienes pueden declarar, entonces todas las personas que hayan sufrido violencia. Luego, ¿qué hechos se declaran? Entonces, diferentes atentados, desapariciones forzadas, amenazas, desplazamientos forzados, minas antipersonas, secuestro, tortura, diferentes delitos contra la libertad y la integridad sexual, los homicidios, masacres, los reclutamientos forzados de menores y el despojo forzado de bienes y tierras y otros hechos violentos. Adicional, cuando declaramos estos hechos, inmediatamente se activan unas rutas. Estas rutas se activan a través de personas que son víctimas de la violencia sexual. Hay las rutas mentales, enfoques diferenciales de estas víctimas, como anteriormente lo habíamos hablado, la violencia intrafamiliar, la convivencia escolar, la violencia contra la mujer y la unidad de restitución de tierras cuando son por desplazamiento forzado. Nosotros, como personal de la salud, nos debemos enfocar en que esta restitución sea de manera integral. Adicional de eso, apoyarnos de todas las ayudas y de toda la información que ofrece el gobierno acerca de la educación, de la generación de ingresos, de la seguridad alimentaria, de la identificación de los diferentes hechos, de la reunificación familiar, de que puedan tener vivienda, de que toda la cultura que tienen arraigada, las medidas de recreación y deporte, también tengan acceso a ellos. El CISBEN, a que puedan emprender de manera empresarial y que estas personas tengan, además de su libreta militar, diferentes servicios de información que le permitan adquirir otras herramientas o ayudas en lo que se desempeñen, si son estudiantes. La atención y la asistencia habla acerca de las UARIP. Las UARIP nos permiten determinar qué tipo de ayuda humanitaria se le debe generar, si es una ayuda humanitaria inmediata, de emergencia, de transición, si son administrativas, por bienes, no repetición, satisfacción, memoria histórica o retorno y reubicación a estas personas en sus tierras. ¿Cuáles son los retos para la construcción de la paz? Son diferentes. Uno, que las desmovilizaciones que se hayan presentado, esas personas no vuelvan nuevamente a la guerra. Otras, por ejemplo, cómo lograr el diálogo entre las víctimas y los victimizantes, involucrando a la comunidad y gestionando a través de la reparación de estas víctimas todos los procesos. Que no se vuelvan a repetir los hechos, que haya prevención de los hechos, que esos hechos se puedan estudiar y que se puedan buscar diferentes medidas que permitan el mejoramiento de las necesidades. Agradezco a todos su atención, que tengan una feliz noche.